Dicen que todo empezó con una gran explosión. La oscuridad dio a la luz. Nació una constelación. Yo era polvo estelar, viajaba sin dirección. Buscaba algo que buscar en medio de esta gran confusión. En esa sensación de ser todo, ser único y por un instante completamente feliz sin necesitar nada para lograrlo. Ya había olvidado quién era, de dónde venía y hacia dónde iré. Hace millones de años terrestres estuve flotando, ingrávido en mi propio lugar, en mi propio espacio. Ni siquiera entendía qué era el tiempo ni el espacio. Solo estaba yo en el infinito universo, brillando, fulgurando. Acababa de nacer y mi brillo era de un azul intenso. Dentro de mí se creaba materia y tenía suficiente combustible para brillar por un largo periodo. Ni siquiera podía entender el relativo, efímero e ínfimo tiempo de vida de los seres humanos. Vivimos tan corto tiempo que nos preocupa lo que podamos lograr y entender sobre él. ¿Qué es un año terrestre sino una millonésima parte de un parpadeo de ojos de un astro? Cuando cerré los ojos, pude observar cómo los planetas que giraban a mi alrededor eran bolas incandescentes de lava y vapores tóxicos. Parpadeé. Cuando volví a abrirlos, uno de mis planetas había dado más o menos 4.200 millones de vueltas a mi alrededor. Pero era tan pequeño que no le tomé importancia. Miraba hacia el espacio y solo veía otras estrellas hacer lo propio. Unas danzaban abrazadas en pareja, otras envejecían hasta perder su brillo. Y las más grandes finalizaban su vida con una gran explosión. La explosión más brillante que pudieras imaginar. Era como si ante tus ojos vieras una luz que te abraza y jamás vuelves a saber nada mientras lo sabes todo. Como si tus pensamientos se fundieran junto a esa luz y solo quedara tu esencia. Por mi gran tamaño, terminaría haciendo lo mismo que hacen todos los astros inmensos. No me importaban los años ni los meses, mucho menos los días, pero sí tenía una eternidad para preocuparme de mi destino inminente. No quería explotar. ¿Qué sería de mí cuando esto sucediera? Perdería mi felicidad. Ya no sería el todo. Me dividiría en pequeñas partes que me viajarían por el espacio y jamás serían otra vez yo. Con esta fragmentación también perdería mi esencia, mis recuerdos de mi nacimiento y vida. Cada fragmento de mí se llevaría un recuerdo diferente y esos recuerdos se convertirían en pequeños fragmentos de recuerdo que dejarían de tener sentido por ser tan pequeños e insignificantes. Una vida, sin duda, siempre será una vida. ¿Cuánto viven los seres humanos? 60, 70. Con suerte viven 100 años o un poco más. Pero eso es todo. Ese tiempo es todo aquello que tienen desde su nacimiento, desarrollo, posible reproducción y la inminente muerte. No hay más para nuestro cuerpo. Se descompondrá y se transformará en nuevos seres. El tiempo que experimentamos de vida es exactamente el mismo tiempo que experimenta un astro. Para nosotros, el Sol podría vivir miles de millones de años.
Pero los astros no entienden que es un año humano, mucho menos el tiempo de una vida humana. Es como cuando dejas el café en la cafetera y en 3 días empiezan a aparecer pequeños puntos blancos. En una semana ya hay un ecosistema completo de bacterias y hongos, y en 2 semanas solo encuentras la estructura de lo que alguna vez fue un mundo lleno de vida. Quizás te preguntes, ¿por qué duró tan poco? ¿Qué lograron hacer estos eucariontes unicelulares en esta corta e insignificante vida? Así como aparecieron en un momento, en otro ya habían muerto junto con todas las formas de vida que las acompañaban. Para una estrella es lo mismo ver que un día apareció la vida en la Tierra y al otro desapareció, llevándose consigo todo, y solo quedaron las estructuras que le dieron soporte a nuestra miserable temporada de vida. Quizás para el Sol solo haya pasado un parpadeo desde que inició la vida en la Tierra hasta nuestros días. ¿Y el espacio? ¿Qué es el espacio? Nos preocupamos mucho por llegar a tiempo a nuestro destino. Ese tiempo solo es nada para el universo. Estaba en el espacio flotando, con el único temor de fragmentarme. Desde dentro de mi núcleo se creaban nuevos y diferentes elementos, pero eran míos y solo de mí. Hasta el último átomo formaba parte de mi ser. Era uno, era eterno, era brillante. De mí se desprendían fotones y calor, productos de mi radioactiva naturaleza. Pero como todo ser, tenía miedo de perder lo que más amaba. Tenía miedo de dejar de ser yo, de perder todo aquello que me hacía plenamente feliz. La muerte para mí era sinónimo de perderlo todo, al parecer del firmamento, y volverme solo un recuerdo que viajaría millones de años luz. Si alguien me llegara a observar desde otra galaxia, solo vería mi luz. Mientras que los eruditos le contarían a los imbermes que lo que se observa solo son mis fotones que habían viajado millones de años luz y mi cuerpo estelar ya había muerto. Solo soy un reflejo que viajó y que algún día observarán mi muerte. Verán cómo me vuelvo una supernova y de un momento para otro solo desaparecerá mi luz, quedando un hueco en ese lugar donde algún día brillé. Como en la flama de un fósforo, el principio de mi nacimiento era esa luz, azul, un azul brillante y radiante. Mi combustible se preparaba para afrontar el largo camino que me esperaba de vida, pero el universo parpadeó y al abrir los ojos mi flama era blanca, era joven. Una mujer con una flama madura y lista para generar elementos dentro de mí. En el cúmulo donde habitaba era quien más brillaba. Deslumbraba las estrellas más viejas y era un ejemplo fulgurante para las estrellas nacientes. Miraba el horizonte y solo me fijaba en las estrellas que brillaban tanto como yo. Presumía las que brillaban menos que yo y envidiaba las que brillaban más, pero enseguida recordaba que tarde o temprano todas tendríamos un común denominador, la muerte. Sonreía y me sonreía, cada quien en su lugar, amada ser uno de esta unidad invisible. Aunque sabía que terminaría explotando, en ese momento era feliz y no pensaba en el mañana, solo quería brillar. Pero el universo volvió a parpadear. Al abrir los ojos nuevamente, mi jovial brillo se había desvanecido. Ya no era blanca y reluciente, más bien ahora era amarilla, y cada vez más amarilla. Aunque tenía todavía mucha energía dentro de mí,
Los eones pasaban y no perdonaban el desgaste energético. Ahora, más consciente del tiempo, ahora sabía que esto iba a terminar. Pero este momento me preguntaba, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Solo he hecho lo que se supone que tiene que hacer o no? Yo no pedí ser una estrella supermasiva. Solo desperté un día con una gran cantidad de energía dentro de mí. Pero, ¿quién me dio esta energía? ¿Quién me formó y para qué? ¿Lo he hecho bien? O quizás no tenía que hacer nada porque de todas formas iba a suceder. Yo no decido crear o no elementos dentro de mí. Yo no decido de qué tamaño ser ni cuánto brillar o cuánto tiempo vivir. Tampoco es mi culpa que las estrellas supermasivas consuman su energía mucho más rápido que una estrella de tamaño promedio. Este es mi destino. No quiero explotar, pero la única forma de no hacerlo es rompiendo las leyes físicas. Pero no tengo la capacidad para hacerlo, puesto que solo soy una inmensa bola de fuego que alguien decidió que fuera así. O nadie lo decidió y las mismas leyes universales que defendieron ese destino se rigen por sí mismas. Entonces el universo me determinó. El mismo universo que determinó que no rompiera sus leyes. Es como si la misma fuerza de creación se opusiera a mi fuerza de no querer sufrir un desenlace tan catastrófico. Pero, entonces, ¿quién determinó el universo físico? ¿Se autodeterminó o alguien lo hizo? ¿Por qué decidió que yo explote mientras que otras solo se apaguen y terminen sus días siendo un bloque sólido e inerte de materia? ¿Esa muerte será peor que la mía? ¿Qué es peor? ¿Morir siendo trillones de fragmentos o congelar tus recuerdos por el resto de la eternidad? ¿Cuánto tiempo me falta? Y si las leyes universales fueron creadas por Dios para no romperse, entonces si alguien tuviera la capacidad de burlarlas, estaría burlando forzosamente a Dios. Y si burlas a Dios, estarías al mismo nivel de Él. Entonces Dios determinó que nadie sea igual o mayor que Él. ¿Será por su egolatría o quizás también fue determinado por ser Dios? ¿Habrá algo más grande que Él y sus leyes físicas? Algo así como un Dios que crea dioses porque así está determinado a hacerlo. Entonces este ciclo de dioses no tendría fin y todos harían lo que determinó que hicieran. Y así cada quien podría liberarse de esto. Nada de esto tiene una respuesta porque así estamos determinados a pensar. Entonces, la capacidad de decidir es solo una ilusión. Quizás nada de esto tenga una respuesta y solo es una pérdida de tiempo cuestionarnos sobre nuestro destino. Al fin y al cabo, solo soy una estrella más entre millones y millones de estrellas. Soy diminuta e insignificante y además estoy tan lejos de otros astros como para que escuchen mi voz. Aunque gritara con todas las fuerzas de mi ser, nadie me escucharía. Además, ¿cómo alguien podría imaginar que una inmensa bola de fuego sea consciente de sí misma? ¿Quién pondría su atención en mí si quizás, aunque llegaran a escucharme, nuestros lenguajes podrían ser tan diferentes que ni siquiera podríamos imaginar que estamos tratando de comunicarnos? Probablemente alguien ya se trató de comunicar conmigo en algún momento y no tuve la capacidad para entenderles, o ellos no supieron expresarse para llegar a mi entendimiento.
Aunque me considere gigante, el espacio siempre será más grande que alguien más. ¿Qué hay más allá de lo que no alcanzo a ver? Aquí anclado en este lugar, ni siquiera soy capaz de poder moverme como lo deseo. No puedo recorrer el espacio y conocer los confines y abrazar a otro astro, ni siquiera pensarlo. Solo hay un destino para mí, pero no lo quiero. Deseo viajar más allá de mi plano, de mis dimensiones. ¿Qué debo hacer para lograrlo? Y antes de obtener una respuesta, el universo volvió a parpadear. El brillo amarillo pasó gradualmente a volverse naranja. Ya todo me parecía más rápido en ocasiones y en otras más lento. Aunque mi brillo era magnífico a comparación de otros astros, este no definía mi esplendor por dentro. Sentía que las preguntas que una vez gobernaron mis pensamientos habían perdido brillo, y la idea de ser libre en el espacio solo era eso, una idea que casi me había dejado de importar. Entre más pasaba el tiempo, más aceptaba mi destino y mi condición limitada de comprensión. Ahora solo dejaba pasar el tiempo. A pesar de ser un astro de resplandor casi eterno, todo parecía suceder tan rápido que apenas me daba tiempo de tomarme un instante y pensar en mí. Me preguntaba una y otra vez si desearía volver a mis sueños de juventud, si tenía algún sentido revivir ese deseo aventurero y cuestionador. Pero ¿qué sentido tendría si de todas maneras volvería a perder el fulgor amarillo? Cansada de las preguntas, solo me enfoqué en la observación. ¿Cuál era el sentido de existir? Quizás no había una respuesta escrita y cada quien lo respondería a su manera. Tantas y tantas respuestas que ninguna era más o menos válida que la otra. Quizás todas las estrellas pasábamos por etapas de inocencia, descubrimiento y cuestionamiento. Y al final, la vergonzosa resignación. Al fin y al cabo, nadie sería eterno. En este tiempo solo observé y observé, ya casi no aprendía. Solo contemplaba y buscaba algo que buscar, pero nada en concreto. Desconocía lo que hubo antes de mí y también desconocería lo que habría después de mí. Si nacer y morir era solo un pequeño espacio en el tiempo, entonces tarde o temprano todo se perdería. Mi reflejo, mi espacio y mi materia se convertirían en otros cuerpos, y esos cuerpos morirían y serán otros cuerpos hasta que se pierda mi esencia y olvidemos nuestro origen, así como yo olvidé de dónde vine. En este periodo también entendí que el tiempo es y no es. Cada quien toma el tiempo que tiene de vida y lo optimiza. Cuando solo se vive unos cuantos años terrestres, mucho tiempo puede ser un año, pero cuando vives más allá de 2.500 millones de años, un año terrestre no es ni la milésima parte de lo que un astro percibe como un segundo. ¿Cuánta razón hay en la idea de que el tiempo es subjetivo? Nada ni nadie lo ve de la misma manera. Ni siquiera estando en el mismo planeta el tiempo transcurre igual, como un niño en la escuela que mira el reloj de la hora esperando la hora del recreo. Esos segundos que fluyen en las manecillas son eternos y parece que nunca llegará la hora anhelada. Mientras que un prisionero de cadena perpetua deja de tomar importancia en el tiempo,
y cada día lo vive como el último porque de todas maneras la única forma de salir de prisión es envuelto en una sábana. Durante ese periodo carecía de alguna identidad temporal. No era joven, pero tampoco era una anciana. Podría actuar de manera sabia y parecer mayor, o podría actuar jovial y aventurera. El problema es que este conflicto de identidad era solo mío y nada ni nadie podía notarlo. Cuando aquellos que te rodean están a decenas de años de luz de ti, solo tu resplandor es lo que terminarán observando. Un parpadeo más del universo y ahora era roja y cansada. Ya no me cuestionaba como antes y solo tenía una dirección en mi futuro. Me sentía en el fin de mis tiempos, pues ya me había preparado para lo que seguiría. Y aunque no sabía qué pasaría después, lo aceptaba y lo abrazaba. Al fin y al cabo no tenía ningún sentido poner resistencia. De hecho, no sabía cómo poner resistencia. Para mí, el fin estaba a la vuelta de la esquina. Yo era una anciana que se alegraba de haber tenido alguna vez un espíritu que anhelaba la libertad. Con el simple recuerdo de haberlo deseado, me daba por bienaventurada. Quizás no pude salir en mi juventud de mi órbita, pero mis pensamientos me llevaron a todos los lugares posibles. Me imaginé bailando con otro astro hasta el fin de mis días como un pulsar binario. Me imaginé viajando hacia los confines del universo y también al origen. E imaginé que ahí me encontraba con Dios. Me imaginé que lo abrazaba y por un momento dejaba de un lado mi estado determinista. Imaginé que al final del universo había una barrera artificiosa que difuminaba la visión del más allá, porque no había más allá. Aunque también imaginé superar esa barrera y volverme más que un astro, volverme un ser divino, creador y determinador. Todo sucedió en mis pensamientos, pero lo que nunca sucedió fue lo que sería después de mi gran explosión final. La idea me aterraba, pero ese miedo me impulsaba a pensar que habría algo más. Y aunque para mí era el final, para los demás me encontraba más brillante que nunca. Era visible más allá de las estrellas. ¿Y cómo lo sé? Solo lo sabía porque así me percibía. Había observado a otras estrellas de una masa similar a la mía y siempre eran las más brillantes. Incluso opacaban a las que estaban a su alrededor con luz. ¿Por qué debía ser parte de mí la muerte en el momento de mayor radiación de mi luz? No lo sabía, pero tampoco me preocupaba. Solo dejaba que pasara el tiempo. En mi infinita soledad había aprendido mucho, y lo único que necesité fueron mis pensamientos. La soledad quizás es lo único que necesitamos para pensar, para descubrir y desarrollarnos. Por eso, Dios o el Creador nos había dado tanto a la una como a la otra. Todo tomaba sentido, todo tenía una razón y dentro de esa razón de ser aparecía el propósito. ¿Cuál era mi propósito? No lo sabía, pero tenía la seguridad de que lo descubriría al explotar, o quizás trascender. Sí, quizás trascendería y la explosión solo sería un paso para el siguiente camino. Aunque la espera no me agobiaba, sí me llenaba de impaciencia. Yo quería saber qué me deparaba el destino, si sería el final y nada más. ¿Estaría bien? Simplemente dejaría de existir en mi estado actual. Mis pensamientos se apagarían y todo lo que entendía que yo soy se iría junto con mi masa. Sería el fin de mi tiempo,
No habría más para mí, aunque el universo seguiría como siempre, y sin siquiera percibir que una de sus miles de millones de estrellas murió. Es como si una bacteria dentro de nuestro cuerpo humano muriera. ¿Te dolería saber la noticia? ¿Lo extrañarías? ¿Le rendirías homenaje? ¿Podrías percibir sus pensamientos o conciencia y harías algo para saber cuál fue su lucha interna por comprender la vida? De igual manera que yo, esa bacteria tiene una función determinada en su existencia, como los búlgaros de la leche. Su función es convertir la lactosa en ácido láctico y así hacer yogurt. Esa bacteria no decidió hacer o no hacer eso, solo estaba determinada para hacerlo. Si no lo hiciera, sería una bacteria defectuosa y posiblemente moriría mucho más rápido que sus congéneres al no poder cumplir su función vital. Desde la bacteria más insignificante hasta el astro más colosal, tenemos una función determinada. Qué tristeza o qué alegría. Qué bien que la respuesta a la pregunta milenaria de cuál es el propósito en la vida sea hacer exactamente lo que estás haciendo, porque así debe ser. Pero esto también aplica a los seres humanos. Somos seres regidos por fenómenos morales y no naturales. ¿Cuál es la diferencia? De todas maneras, el proceso de existencia como entidad es el mismo: nacer, desarrollarnos y al final morir. En ese momento solo pienso que el inicio de la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto. Lo que es inferior es como lo que es superior, y lo que es superior es como lo que es inferior. Quizás al final de mis pensamientos sigo sin entender nada y me aferro a mi propia existencia y también me aferro a la idea de que no podemos estar determinados porque no debe ser así. ¿Sí me explico? O sea, no soy un prototipo más de mente idéntica, ¿o sí? ¿Soy determinista? ¿Soy libre? Yo no lo sé y me alegro de no saberlo. La única respuesta es que algo sucederá y es inevitable que suceda. Por esta última vez yo parpadeé junto con el universo. Por un breve instante gocé la perspectiva del narrador omnipotente. Invadí el universo de quien escribe estas palabras y le pedí que me permitiera saber cuál sería mi destino, y así fue. Al final de mi vida como estrella, dentro de mí algo cambió. Mi temperatura externa descendía rápidamente, mientras que por dentro no entendía por qué mi corazón de hierro se comprimía, como un síntoma de un infarto al miocardio. La presión dentro de mi corazón aumentaba, sentí desesperación y justo en ese instante reviví mi miedo más profundo de morir. Se comprimía más y más hasta que ya no lo pude sentir, pero solo fue un momento de calma porque todo mi colosal cuerpo comenzó a contraerse. Ahora era de afuera hacia adentro. Y aunque era un tormento, mis pensamientos se juntaron, convirtieron entre ellos, se abrazaron y me abrazaron. Un instante antes de la explosión me agradecí a mí mismo. Mi conciencia se dividió en miles de millones de clones, y aunque mis nuevas conciencias eran infinitamente más pequeñas, conservaban cada aspecto de mí, y cada átomo que me componía tomó la forma y función de mi conciencia total. Era como si te desfragmentaras para convertirte en cientos de clones de ti mismo y que cada uno de ellos sea idéntico a ti en tu forma de ser, de pensar, de actuar y en todos los aspectos.
Pero lo más sorprendente es que tienes la capacidad de leer la mente de cada clon, como una interconexión invisible, pero que existe y nos comunica en cada momento con cada parte que nos complementa. En este momento, una última pregunta me invadió. ¿Qué es la conciencia? He hablado mucho de ella, me he dedicado a comprenderme, pero nunca me pregunté qué era eso. ¿Para qué servía? ¿Para qué me servía y para qué la tenía? Quizás el simple acto de poder realizarme estas preguntas era la manifestación más pura de ella. Entonces descubrí que las mismas preguntas metafísicas sobre la conciencia eran la manifestación de esta, y era intrínseca a todos los astros, los planetas, las galaxias, incluso los cuerpos menores como un asteroide o el polvo estelar. ¿Cómo podría observar que esos cuerpos tenían conciencia? Esto me volvía un panpsiquista. Pero si yo siendo una estrella lo tenía, ¿por qué otra estrella no debería tenerlo? Y un asteroide es un cuerpo diminuto a comparación mía, pero estamos hechos de lo mismo. Yo tengo hierro en mi núcleo y el cuerpo de algunos asteroides están hechos totalmente de hierro. ¿Por qué no debería tenerla? ¿Y si la tiene, será como la mía? O quizás su conciencia es inferior por ser más pequeño. Solo viajaba en el espacio sin definir su propio rumbo, más bien ya lo tiene definido y no puede cambiarlo. Bueno, yo tampoco decido mi rumbo, pero ahora vuelvo a recordar a Hermes Trismegisto. Lo que es inferior es como lo que es superior, y la conciencia no depende del tamaño ni de la complejidad de un cuerpo. Es intrínseca a mí y a cada átomo en que ahora se está desfragmentando mi propia conciencia. Una vez teniendo mi conciencia a salvo, por fin estaba listo para lo que siguiera. Al fin no dejaría de existir porque seguiría siendo yo. Y yo en cada infinitesimal átomo estaría resguardando mi recuerdo. Solo recuerdo que unas partículas comenzaron a salir de mí. Una luz blanca, insostenible y hermosa nació desde lo más profundo de mí, viajando a una gran velocidad. Un portal luminoso se abrió con la luz más hermosa que existe y el abrazo más cálido del ser que más amas te pudiera dar. En el centro del gran portal vi el ojo de Dios, el ojo omnipresente y omnipotente que no necesita hablar ni moverse para eliminar todo seguimiento y dar paso al entendimiento más puro. Dejé de poder expresarme con palabras porque no lo necesitaba. Dejé de preguntarme porque todo había sido resuelto. Dejé de pensar en mi futuro porque mi presente es ahora y mi pasado me mostró que sigo siendo un astro, un cuerpo celeste contenido en mi código más remoto que el genético. En cada átomo de mi ser estoy formado por millones de estrellas, estrellas que fueron tomadas por algo más grande de todo lo que podemos imaginar. Yo fui pasado, soy presente y seré futuro. Seguiré siendo un astro contenido en lo más diminuto que puedas imaginar, y algún día en la eternidad volveré a mi origen. Volveré a ser una unidad donde todo lo que exista regrese a mí. Volveré a ser yo. Volveré a ser Dios. ¡Wow! ¡Qué intenso!
escuche.